tengo sed de ti. Muy buenas. Hoy vamos a mirar 3 palabras más en esa lista de Pedro, de primero de Pedro, de segunda de Pedro, 1, 5 a 7 y 8. Y bueno, es el tercer vídeo aquí, entonces hay que ver los primeros 2 para entender esto. La siguiente palabra en esta lista es dominio propio. Empezaba con fe, y luego con virtud, y luego añadir conocimiento, y ahora es añadir al conocimiento dominio propio, y luego paciencia, y luego piedad. Vamos a mirar esas 3 palabras hoy. Dominio propio, paciencia y piedad. La palabra de dominio propio es egratia, o no sé, yo qué sé cómo se pronuncia, pero el principio de la palabra egratia es dentro, y kratos es de fuerza, de poder, de dominión. Entonces es como poder por dentro, dominio propio, que tú tienes dominio propio sobre ti mismo. Es uno de los frutos del Espíritu, pero una cosa que Dios quiere para ti. Y quizás cuando tú escuchaste eso de la virtud y hay que arrepentirte de ese pecado, decías, pues ya he intentado y no soy capaz. Y tú crees que es que necesito más fuerza para resistir a esa tentación. Y lo que Dios te dice en 1 Corintios 10:13 es una promesa, que Dios no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. ¿Lo has notado? Y Dios, no pidas fuerza de Dios para resistir la tentación, para controlarte. No hace falta más fuerza. Dios ya te ha dado lo que necesitas. Todo lo que necesitas ya tienes. Lo que Dios te promete dar es una salida para que puedas huir de la tentación y resistirla. No más fuerza. Tú tienes toda la fuerza que necesitas. Entonces, el llamado de Dios para ti ahora mismo es: usa la fuerza que tú tienes dentro, ese poder dentro que Dios ya te ha dado por darte su Espíritu Santo, para decir que no a esa tentación. Y si tú dices que no puedo, te prometo que si alguien secuestrara a tu familia y te dijera, vamos a matar a toda tu familia si tú caes otra vez en ese pecado, tú tendrías todo el dominio propio necesario para vencer esa tentación. ¿A que sí? Entonces no es una cuestión de tener fuerza o no. La cuestión es si tú tienes el deseo, la motivación para hacerlo. Así que el dominio propio. La próxima cosa es paciencia, que realmente para mí no es una buena traducción de la palabra. Otras versiones ponen constancia o perseverancia. La palabra ahí es upomonai. Y esa palabra no es esa paciencia de esperar, vale, puedo esperar y tengo paciencia para esperar. No es eso. Upomonai es upo y monai. Upo significa debajo de y monai significa permanecer. La palabra es permanecer debajo de un peso. Es crecer en la prueba. Perseverar, constancia en tiempos difíciles y en tiempos buenos. Y eso es una cosa que Dios quiere hacer en ti, incluso aquí, durante la cuarentena. Si te encuentras durante esta cuarentena frustrado en una prueba, pues bien, tú puedes crecer en esa prueba y Dios va a producir perseverancia en ti. Como dice en Santiago 1:2, cuando dice que hay que contarlo con sumo gozo cuando pasemos por una prueba, porque la prueba produce paciencia y perseverancia, que es realmente la misma palabra ahí. Y luego Dios dice que hay que añadir piedad. Y piedad en este caso no es piedad de, ay, qué pena me da esa persona, siento piedad por él. No, la palabra es eusebia, y eu es bien, y sebia es dedicado. Bien dedicado realmente significa, en este contexto, tiene un significado de llegar a tener una semejanza a Dios, santidad, de ser como Él. Entonces, si tú piensas en el dominio propio siendo lo que haces, la piedad es lo que eres. Y si tú piensas en la virtud siendo pureza, dejando esos pecados, la piedad sería añadiendo todo lo que es como Dios. Entonces,
La virtud es dejar atrás el pecado y piedad es ir adelante para ser como Dios. Y Dios te está transformando. Al tener dominio propio y perseverancia en la prueba, Dios te transforma y te hace una persona nueva, una persona realmente más en su semejanza. Ahora, ¿cómo sabes si estás estancado en uno de esos pasos? Pues en el dominio propio, obviamente, si no vences el pecado. Un pecado ahí que sigue y tú luchas día tras día con el mismo. En la perseverancia tú lo sabes si tú no aceptas la voluntad de Dios en la prueba y te frustras con Él y luchas en contra de Él en vez de dejarle hacerte crecer en el sufrimiento. Y la piedad, si no dejas que Dios haga su obra en ti para transformar quién eres. Quizás estás tan enfocado en lo que tienes que hacer que no dejas que Dios te hable sobre cómo quiere que seas. En cada uno de sus pasos, la respuesta de cómo añadir es tomar ese paso de decir en dominio propio, Dios, pues entonces confío en ti y lucharé contra esa tentación tomando la salida. En la perseverancia, en paciencia, es Dios. Yo quiero crecer en esta prueba, me entrego a ti. En la piedad, Señor, haz tu obra en mí. Toma un momento para orar y entregarte al Señor con esas palabras diciendo, Señor, quiero que tú obres así en mi vida.